el camarón, ¿no? El cedido las iniciales, mi perra furiosa, mi nombre. ¿Cuánto pesa eso? Igual que tú, algo menos. Dime, ¡Ay, callejero! un saludo para mi primo Gómez, que está ahí un poquito más para allí. Mira, mira, ahí está, ahí está. Y aquí vamos a ver ahora ¿A tu primo? a mi primo. Aquí lo tenéis. ¿Qué pasa? El que llama por teléfono, ¿no? Claro, tengo yo un par de chavales que están solteros. Uno es barrendero del pueblo. Hola, ¿qué pasa ya? Buscando mujeres estamos. Ahí canta y algo, hija. ¡Qué chillón, que no puedo! Como yo soy golosa, por un moreno me muero. Los rubios son poca cosa. ¿Qué le parece a usted que traigan el botellón aquí a las afueras del pueblo? Hombre, para conciliar la vida, el sueño del trabajo, el descanso, con la diversión, pues no está mal la idea. Incluso el ayuntamiento ha puesto un autobús. ¿Cuántos agentes son los que se encargan de vigilar el polígono? Pues 3 los sábados de fuera y 2 los viernes. ¿Cuánta gente viene al polígono? Hoy hemos calculado así unas 500, 600 personas. Que vaya bien la noche. Igualmente. Está un cordón de María. Pesa, ¿eh? Te dio cuando yo. Sí, porque se ve una hoja de marihuana. De colgante. Porque lo que me gusta. Gracias, Manteles, callejero bueno. Aquí es para venir a drogarse, a ver aquí 4 payas y ya está. Que viva el hardstyle y viva el hardcore. Venimos de Madrid solo para escuchar esta música. Me da mucha rabia que a los bacalas se nos encasille de mala gente, de drogaditos y de tal. Hay gente drogadita y hay gente normal, pero como en todos los lados. ¡Amamos el hardstyle! ¡Vamos! ¿A qué os dedicáis en Madrid? Estamos de gogo y trabajando de imagen por la noche. De donde nos llaman, vamos. Así es que quien Pero quiera, de somos house. gogos y bailamos muy bien. Hardstyle. El pecho es natural. Es mío porque me lo he pagado yo. Lo disfruta mi novio. Me ha costado 6.400. A mí nada me ha costado. El tuyo es natural. Ahora, morena, es que esto se está perdiendo de coloración a tope. Llevan los bacalas. Papá es bacala que lleva un anillo de oro que comía medio mundo con él. El papamóvil es como un coche hardcore, vaya. Sí, a tope, tío, le falta la pegata de detrás.